¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 15, creo que es ya, ¿no? 14. 15 de marzo. 15 de marzo, sí. Viernes 15 de marzo, sí. 15 de Día de panel, la voz profunda que escuchaban es de un elegantísimo Cristian Pertusé que nos acompaña esta tarde. Es la reunión más elegante que has tenido en los últimos 3 años, diría yo. Más o menos, sí, yo creo. Acá siempre es así. ¿Ah? Acá siempre es así. No, si es que Cristian es un hombre, cuando se pone elegante, ¿qué quieres que te diga? Bienvenido, Cristian, como siempre, cientista político. Buenas tardes. Dice que de centro derecha, pero vamos a ver si es cierto, porque yo lo veo más, ya como en el límite. No, liberal siempre. Sí, eso sí. Liberal. Gert Berger, bienvenida, ¿cómo estás tú? Beth Gerber está acá. Gert Beth, Berger faltó. siempre. Faltó la otra. Yo tengo 3 problemas. Uno se me solucionó porque Aldo Casinelli, que era el director del Instituto de Libertad, ya no lo es. Pero yo cada vez que lo presentara como director del Instituto Igualdad. Oh, Beth Gerber, Gert Berger, clásico. me pasa así. Ya la Constanza Schonhaut, que digo que es de izquierda autónoma. Y es del movimiento autonomista. Y es del movimiento autonómico. Pero siempre, la última vez con la Constanza que estuvo acá, le dije, te voy a decir antes de salir al aire que eres de izquierda autónoma para no equivocarme al aire. Le dije izquierda autónoma al aire igual. Beth, discúlpeme usted. Además, izquierda autónoma ya... Ya no existe más, ya la vamos a ver. Beth Gerber de Fundación Chile 21. Bienvenida como siempre y un gusto estar contigo. Muchas gracias. Y Karina Oliva, ahora del partido Comunes. Presidenta fue del Partido Poder Ciudadano, dirigente del Partido Comunes hoy día. Sí, así es. Bienvenida también. Muchas gracias. ¿Cómo han estado? ¿Un buen verano tuvieron? Sí. Tú vienes llegando de Buenos Aires, Beth. Sí, señor. He llegado el día lunes, pero voy bastante seguido porque estoy terminando allí un doctorado. Ah, mira qué bien. Pero en un par de minutos cuéntanos cómo está una Está mirada. que así. arde, pero después les cuento. Sí. ¿Pero por qué después? Bueno, pensé que después abrías el tema. A ver, es un año electoral. Hay elecciones presidenciales el 27 de octubre. Hay una disputa, varias disputas en juego. En primer lugar, por ejemplo, si es que las elecciones provinciales, que son muy relevantes en la Argentina, hay que hacer esta distinción, país federal en donde los gobernadores siempre se han elegido, han sido electos, las provincias tienen muchas atribuciones, el poder está muy descentralizado y los gobernadores tienen un poder tremendo. Hay justicia, educación, que depende del nivel provincial y tremendos presupuestos en juego. Sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires tiene 1/3 del electorado, no la ciudad, la provincia, que acá siempre se confunde, tiene 1/3 del electorado del país y es decisiva en general en las elecciones presidenciales. Y ahí hay una disputa por si van juntas, o sea, se eligen simultáneamente presidente y gobernador en cada una de ellas o se desdoblan. Y esto tiene que ver con una estrategia también desde el gobierno, a ver si qué arrastra qué. Digamos, si vos tenés un candidato presidencial muy fuerte, lo haces junto y arrastra a gobernador, y a la inversa. Y está sucediendo a la inversa porque Macri está en caída libre, entonces aparentemente no sería buena estrategia, buena cosa juntarlo con, por ejemplo, la elección de la provincia de Buenos Aires, que es importantísima, que tiene una candidata muy fuerte, y a la que si va junto con Macri la arrastra para abajo, y al revés, si ella es tan fuerte, le suma Macri para arriba. Ahora parece que esto ya está decidido, van juntos. Pero bueno, es un año más que ardiente, porque por la oposición parece que la que va a ir es Cristina Fernández. Pero esto ¿cómo es así. está llena de Pero déjame poner un Karina, antecedente sí, de lo que favor. decía, sobre todo de lo que pasa con el caso que la candidata es Vidal. En Argentina se da que Gobernadora de la provincia. Hoy día actual gobernadora quería la reelección. Mucho que se decía que quería ella adelantar la elección para no ir con Macri, porque ella siente que Macri le deteriora. Claro. Entonces había Así le deteriora más que ella poder sumarle. El arrastre negativo del gobierno es muy fuerte, sobre todo con la política que ha tomado incluso todo lo que la política de Bullrich, que ha golpeado muy la fuerte ministra del interior, que ha golpeado muy fuerte la política en la provincia de Buenos Aires. Entonces ella siente que más bien que podía adelantarse. Habían
dicho que podían adelantarla a mayo, en algún momento en el verano, pero parece que al final va a ir simultáneo. Ha habido como un clima, y además el sistema electoral es muy distinto al nuestro. Va simultáneo porque el jefe finalmente es Macri. Ella no quería ir junto con, pero el jefe es él. Ahora, está tan mal que hasta se barajó la posibilidad de que se baje Macri y que la candidata presidencial sea María Eugenia Vidal. 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 Que es una mujer más liberal, que es parece- distinta. No es Pancho Vidal, para que no haya No. confusiones. Es una mujer con sus costumbres manipulatorias Sí, es muy pero es muy ejercitadas. Pero es muy hábil. Pero Cristina Fernández podría ser candidata por... Es la candidata de mayor consenso en la oposición. Sí, por ahora es la candidata. Incluso- Tiene un 30% Seguro. de base, y nadie tiene, pero ni de lejos, ese apoyo. Ahora, lo que tiene Cristina Fernández es también un gran rechazo, que en sistemas como el nuestro, con balotage, sabemos que el rechazo es Puede lo que ser. te define en la segunda vuelta. Pero Macri Pero está también tiene un haciendo, rechazo. tiene un rechazo enorme, creciente. No hay ninguna figura Pero está emergente. teniendo Cristina está teniendo una política de diálogo con amplísimos sectores del peronismo y más que no tuvo en los últimos 10 años, y lo está haciendo, está conversando con gente con la que no hablaba hace 10, 11, 12 años. Es más, en ese caso, yo sigo harto la política argentina. No se ha notado para No se ha nada. notado. Lo que pasa es que además, hoy día quienes más la han levantado Karina como Vidal. candidata o la han proclamado no han sido sus sectores más cercanos, no ha sido el Frente para la Victoria de manera directa o lo que es Unidad Ciudadana, que ella es lo que levanta para la candidatura cuando es senadora. Han sido sectores que habían estado fuera del gobierno del kirchnerismo en el gobierno anterior de ella, que es el sector del Frente Patria Grande, donde está un líder social muy importante que es Juan Grabois, o sea, y es un mundo más joven, distinto. Entonces, quienes la han levantado como que tiene que ser la candidata, que tiene que volver no ha sido directamente este llamamiento desde su propio sector, sino que desde fuera, la que genera mayor consenso. Ahora, respecto de lo que preguntabas por las causas, a mí me abrumó. Fui en enero, en febrero y en marzo a Buenos Aires y, claro, por supuesto, me sumerjo de inmediato en las noticias, con un entorno muy informado. Me abrumó, en febrero llegué ávida de noticias y todas las noticias políticas en realidad eran sobre causas judiciales, pero de un lado y del otro. O sea, la judicialización de la política está en un nivel extremo. De un lado y del otro digo porque también el gobierno está implicado en todo tipo de cosas y no es solamente la guerra de la causa de que acusa a Cristina o a su hija, etcétera, versus la que acusa a funcionarios de Macri, sino más bien a funcionarios o figuras de la justicia, jueces, fiscales, etcétera, que han jugado de modo muy oscuro para un lado y para el otro. Entonces, las causas que tiene Cristina hay que tomarlas con pinzas. Con esto no estoy haciendo una defensa y diciendo que todo lo que se le endilgue es trucho, pero es muy difícil separar la paja del trigo y saber cuánto hay de manejo y cuánto no, porque realmente hay fiscales y jueces involucrados en sobornos, hasta por ejemplo en la causa de los cuadernos. Entonces, me abrumó esto, porque es demasiado técnica jurídica seguir cada una de las causas, y me parece que el año va a estar marcado por esto, por la judicialización de la política y por la guerra de causas en la justicia, más que por el debate político. O sea, eso es el debate político. Nos estamos perdiendo la propuesta. Ese es el punto, Cristian, porque de alguna manera, algo que tú en otras oportunidades también han señalado de cómo se nos va de las manos el verdadero debate político, entramos en otro, y se nos deteriora más la democracia. Y al final, lo que parecen ser las corrientes más progresistas, más conservadoras, más liberales de derecha que ganan unos y otros gobiernos, terminan durando el periodo y vamos a un cambio de nuevo, porque al final lo único que manda es que se va descubriendo más y más corrupción en distintos lados. Y la política se nos deteriora cada vez más. Bueno, acordate de Brasil, ¿no? Bueno, claro. Y yo creo que la política se deteriora además por algo que dijiste en algún minuto, que no hay emergencia de nuevos liderazgos. O sea, estamos pensando en Cristina Fernández, que fue primera dama, 2 periodos de Néstor Kirchner, 2 periodos fue ella, de hecho, presidenta. No, pero fue Néstor ella. solo un periodo. Claro, Un periodo Néstor fue uno. y Uno, ella sí. 2. Pero
no tenemos nuevos liderazgos en general en Latinoamérica, Mira, en la miremos política. nuestro país, Veamos nuestro país. Bachelet o sea, 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Y algunos proponiendo Bachelet 3. ¿Ah? O sea, hay una problemática, pese a tener movimientos sociales, emergencia de nuevos partidos políticos. Yo creo que no, yo más allá de las personas, es la emergencia de nuevos liderazgos y los espacios que dan los actores políticos a la emergencia de estos liderazgos y que van deteriorando al final la democracia también, porque uno siente que se empieza, y yo creo que es un poquitito lo que nos pasa también por el abstencionismo, uno siente que ya esta cuestión es como el negocio, están metidos esta idea como de la corrupción que va y la judicialización de la política. Entonces yo creo que es muy nefasto, más allá de las personas o los nombres, es muy nefasto yo diría, el tapón que se tiene para la emergencia de nuevos liderazgos. Pero yo creo que Karina en Oliva. este caso, yo creo evidentemente los casos de apertura a conocer casos de corrupción en América Latina en general, o sea, nosotros como país tampoco hemos estado exentos de aperturas de casos, o sea, incluso hemos visto cómo hoy día aparece en un diario que está por una indagatoria la presidenta de la UDI por el caso de las empresas pesqueras al respecto, sí. Entonces, me parece que ahí es súper relevante poner dos cosas. En el caso argentino igual yo creo que hay ciertos grados de diferencia. Hoy día hay una movilización argentina muy fuerte por el deterioro económico. O sea, más allá incluso de lo que ocurre en el gobierno del 2015, que cierra el 2015, Cristina, hay un deterioro de la vida de los argentinos muy fuerte, que es profunda. O sea, a mí, yo sobre todo el año pasado me tocó viajar mucho a Buenos Aires, Argentina, estuve en La Plata, incluso en otras ciudades, en que uno veía cada día que más gente en situación de calle extrema. Hay una política del gobierno hoy día del macrismo que busca limitar la capacidad productiva de Argentina a través de la apertura algo que tenía muy arraigado en la identidad argentina, el proceso industrial que ellos defendían. Entonces hay un deterioro profundo también en cómo ellos han defendido la democracia desde incluso esta figura del peronismo, de la industrialización, del fortalecimiento del campo interno, lo que ellos incluso llaman el campo popular. Entonces me parece que es relevante cuando hablamos de democracia, que esta disputa que también se da por una judicialización, también está marcada en torno a un debate interno, por ejemplo, con el FMI. O sea, el terror que tienen los argentinos de volver al Fondo Monetario y que ya lo tienen, que ya ni siquiera se puede, ya no hay seguridad de poder pagar la deuda que tienen con el FMI por el deterioro económico, porque el dólar cada día es incontrolable en Argentina, hace que que yo creo que ahí está la responsabilidad política de los líderes y los gobernantes en que se ponga el foco en solucionar el problema, no en generar una disputa en donde tiene a los medios enclaustrados en eso y no resolviendo y no enfrentando la crisis económica profunda que tiene. Oye, se está abriendo una situación de crisis humanitaria muy profunda y en nuestro país, claro, entonces no hemos fijado mucho en todo ese elemento que yo creo que es fundamental de la democracia, pero también dejamos aristas que están al borde, o no al borde, son parte de la democracia sustantiva que tiene que ver con la gente, la participación, la capacidad de ser incidente en el campo productivo de la economía, de no tener que depender del crédito, de no tener que... O sea, hay un englobamiento en el entorno a cómo avanzamos y miramos la democracia un poco más moderna, no solo las limitantes del siglo XIX, que eran los derechos civiles y políticos. Oye, inevitablemente estamos hablando de Latinoamérica, el tema de Venezuela está en un momento muy extraño para mí, déjeme planteárselo así, y es que una vez que el Grupo de Lima, ¿no es cierto?, baja la cortina la posibilidad de una invasión, cosa por fin aparece con tanta claridad. Cuestión que Fernando Estenssoro hizo un análisis notable para mi gusto el día martes en nuestro programa, estábamos con Yasna, Fernando Estenssoro, el director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, donde dice, bueno, Brasil le dice a Estados Unidos, mira, nosotros no vamos a ninguna aventura militar, porque incendia Latinoamérica. Uh-huh. Y eso baja Trump, y Trump está en otra, ¿no? Trump está en el tema interno, está la plata que habría que meterle, etc. Lo cual te deja una situación empatada hoy día en términos de la realidad venezolana, con esta dualidad presidencial inédita. Yo no tengo recuerdo, excepto en situaciones de guerra civil declarada, donde haya dos personas que se declaran gobierno.
no se vislumbran caminos reales de salida que no vayan a ser una explosión que incendiaría la pradera de Latinoamérica completa, una solución violenta, cualquiera que sea en Venezuela, ya sea por estallido, por invasión, por autogolpe, por quiebre de las Fuerzas Armadas, por lo que tú quieras, es una salida que genera violencia hacia todos los lados, y una diáspora que hoy día va en 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones, amenaza con puede llegar a ser 10, 15. O sea, de verdad la situación de Venezuela es extremadamente crítica para todo el continente, y a mí me da la sensación de que de pronto, como el rédito inmediato de tomar posiciones categóricas respecto de Venezuela ya no es tan grande, es un tema que se va a empezar a olvidar y va a quedar para los venezolanos. Y a ver qué pasa después, en unos 6 meses más preguntaremos, ¿y en qué están? ¿Se han muerto mucho? ¿Cómo va la cosa? No sé cómo lo están mirando ustedes, perdón, yo era introducir el tema. A ver, mira, Cristian Pertuset. yo primero creo, aquí hay, dentro de todo, yo estaba muy expectante de cómo iba a ser la vuelta de Guaidó después que tenía orden de arraigo, que iba a ser el gobierno de Maduro, el otro gobierno, digamos. Y fíjate que yo creo que dentro de todo hay un reconocimiento de Maduro, no lo debería haber apresado, salió sin permiso del país, sigue de alguna manera sus funciones. A mí me dio de alguna manera una esperanza, espero que sea así, de que está entendiendo el gobierno de Maduro que tiene que sentarse y tiene que buscar una salida pacífica. ¿Ya? Porque lo lógico, y dado el tipo de dictadura que es, y dado que tiene todos los poderes coaptados, era que lo hubiera detenido. Y ahí yo creo que hubiera tendido más hacia un enfrentamiento. Pero esta señal de Maduro, con todo el poder que tiene, a mí me causó como, no sé si lo está pensando, no sé si en realidad tiene tanta presión interna que no sabe qué hacer, pero espero que sea una señal justamente para un proceso de negociación. O sea, la única salida de Venezuela que no es violenta es que Maduro se siente a conversar con la oposición y que tengamos elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Yo creo que es la gran salida que tiene Maduro y Venezuela. Sí, parece ir por ahí, pero es muy difícil porque por otra parte el gran apoyo que tiene es justamente en la casta militar, en donde tiene no sé qué cantidad increíble de generales pagados que le están bancando, pero lo que vos decís, esto de que los países se van desmarcando y van teniendo una posición, muestra también el tremendo offside, posición adelantada del gobierno de Chile. O sea, es completamente imprudente tomar posición como se ha tomado y participar de lo que para mí fue un circo en Cúcuta absolutamente fallido. La cautela en estos casos respecto de qué papel o qué posición tiene que tener los países frente a los conflictos, la soberanía, todas las amenazas en la democracia que ya la hay en Venezuela, no me cabe, pero de esto ninguna duda, esto no es ninguna defensa a Maduro, me parece deleznable Maduro, pero también me parece nefasta la forma en que se dio el avance y la toma de poder y el anuncio, toda la escenografía de Guaidó. Pero en este sentido hay que tener muchísima más cautela y prudencia, me parece terrible. El papel de Chile la verdad que fue lamentable. A ver, yo creo que pasan... Además, de venezolanizar la agenda, por supuesto que es importante. Ahora pasamos al otro extremo, de venezolanizarla y hablar todo el tiempo, y todo el tiempo transmitir en vivo cada minuto, no se habla más. Un poco esquizofrénica la relación respecto de la agenda de Venezuela. Sí. Karina Oliva. A mí me pasa que con este tema de Venezuela, que yo creo que concuerdo de la imprudencia del gobierno que no tomar la política exterior con una ligereza como si estuviésemos en un reality show, como The Truman Show, era como un poco lo que ocurrió esos días. Pero sobre todo yo creo que el mayor debilitado, no sé si es Nicolás Maduro. Yo creo que incluso uno desaprendiéndose de algunas cosas, porque quien estaba dispuesto a resistir un proceso, incluso una invasión, en caso de lo que había dicho, sobre todo lo que había dicho Juan Guaidó, después de que no pudo ingresar la ayuda humanitaria,
Nicolás Maduro estaba susceptible y se estaba preparando para enfrentar una situación incluso de mayor confrontación con la comunidad internacional. El que tiene que empezar a retroceder un poco su jugada y sus aspiraciones más bien es Juan Guaidó. Dos cosas que son, yo creo, súper significativas para eso. Una, ya cumplió el plazo de los 30 días y ni siquiera hizo el elemento como comunicacional político o el llamamiento político para las convocatorias de las elecciones, como él mismo había dicho que iba a respetar el artículo, por el mismo que él se presume asumir el mandato como presidente encargado. Él asume el 30 de enero y ya estamos en marzo. Entonces, ahí hay una complejidad que el resto del apoyo de la comunidad internacional dice, bueno, nos podemos seguir jugando por algo que no logra contener por lo mismo. Entonces, por eso creo que el debilitamiento que él tiene es muy fuerte, porque el que tiene el poder físico del Estado, el control, es Maduro. Entonces, yo creo que yo no voy a jugar acá de buena o mala fe de Maduro, pero sí creo que él hace una jugada muy táctica. Él sabe que este señor Guaidó Sales, con arraigo, además como se le cuestiona el Poder Judicial, vuelve a ingresar y todos esperaban que Guaidó fuese tomado detenido, que fuese encarcelado para poder aplicar medidas. Entonces él dice, no, vamos a aguantar, vamos a retroceder, vamos como dar un paso atrás, generar cierta contención y después veremos cómo confrontamos nuevamente. Entonces yo creo que él tiene mayor chance a incluso poner más blanda algunas posiciones para confrontarlas. Y yo creo que hace que el debilitamiento, o sea, el único que había insistido con que incluso en las redes sociales que ocupa mucho el presidente norteamericano, de que si le pasaba algo a Guaidó ingresando a Venezuela, iban a ocupar todo el ejercicio de la fuerza, porque era el argumento. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay mucha táctica en que incluso si esto, como tú dices, se nos empieza a olvidar y todos dejamos de hablar de Venezuela y pasa un año, ¿a quién le vamos a preguntar? No va a ser a Guaidó, va a ser a Maduro. Entonces, el reafirmarse, por cierto. El drama de los venezolanos, hombre, es un país que está en una situación imposible. Yo concuerdo, el tema que yo creo que aquí hay cosas que tienen más también allá. Es el desgobierno, o sea, yo más que una situación táctica, yo creo que demuestra un poco el desgobierno que existe, el no tomar preso a Guaidó, una persona que es claramente el opositor, que está tratando de enfrentar, que se enfrenta directamente a Maduro, no quiero hablar del gobierno, que se enfrenta directamente a Maduro. Obviamente no aplicar medidas es de alguna manera un desgobierno si quiere ser gobierno, porque debería haber aplicado las medidas judiciales que tenía Guaidó. Entonces por eso yo creo que es una luz de esperanza. O sea, la disputa del poder, justamente. Entonces yo creo que es una luz de esperanza por lo mismo, porque en definitiva tiene claro que no puede aplicar la fuerza del poder que tiene, porque se le puede producir un tema interno muy fuerte, creo yo. Y ahí yo creo que está la luz de esperanza. Creo que es súper difícil y obviamente, hacer un acto, yo creo que ha hecho muchos actos Guaidó, pero hacer un acto como de voy a llamar a elecciones cuando ni siquiera, o sea, está cooptado también el ¿cómo se llama ya el tribunal? El Tribunal Supremo. El CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, estamos en una situación donde obviamente quienes de alguna manera tienen el poder, Maduro en muchas partes, y la oposición, que yo creo que tiene un poder muy importante hoy día y ha ido adquiriendo un poder importante, se tienen que sentar a ver el mecanismo, efectivamente, de poder tener elecciones libres, informadas y con participación, porque seamos sinceros, Maduro lo que hizo en las elecciones pasadas es meter preso a quien podía, a cualquier opositor que tenía una capacidad de poderse enfrentar a él electoralmente. Sí. Entonces, yo creo, hay una cosa. Segundo, yo voy a defender de aquí la posición. Yo creo que nosotros siempre frente a dictaduras que hemos visto, y nosotros como Chile, que sufrimos la dictadura, llamamos siempre a la comunidad internacional, ¿cierto?, a tomar una posición, de alguna manera, a criticar a las dictaduras, sobre todo con la dictadura que tuvimos, y se llamó a la comunidad internacional. Yo creo que es un derecho de quienes creemos en la democracia poder plantear, lo digo derechamente, poder plantear el tema de que no se cree, de reconocer a lo mejor a esta
este gobierno que no es gobierno de Guaidó, esta representación, y yo creo que la comunidad internacional tiene ahí una responsabilidad. La tuvo en las dictaduras y la tuvo en todos los gobiernos autoritarios en la década de los 70 y de los 80, y siempre tuvo este rol la comunidad internacional. Y yo creo que de ahí no fue ni ligereza. Ahora, ¿por qué el tema desaparece? Y yo creo que obviamente se te produce una cosa, que es que los gobiernos en este periodo vuelven a entrar un poquitito en la lógica interna, ¿ya? Y obviamente queda un poco de lado, pero yo espero que la comunidad internacional no deje de lado. Me parece muy bien lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la alta comisionada. Se reunieron con la oposición. O sea, y fueron, ya hay una comisión que está allá, pero la comunidad internacional, o sea, no puedes tener como, o sea, un país no vive de su posición respecto de temas internacionales. Entonces, obviamente, en esta época ya se vuelve más a los temas internos de política interna, pero espero que la comunidad internacional, y espero que nuestro gobierno siga criticando, y todas las fuerzas sigan criticando lo que está sucediendo, porque, como lo dijo muy bien Felipe, aquí el problema no es si es Maduro o es Guaidó, es que la población venezolana está en una situación de las peores que yo creo que se pueden vivir. En nombre de ese cuidado a los venezolanos, a ver, yo valoro enormemente la comunidad internacional, me parece fundamental su rol en el mundo globalizado de hoy, y trabajé 25 años en la cooperación internacional porque mi convicción está muy puesta en el accionar de la comunidad internacional. La cuestión es que no se mueve de cualquier manera la comunidad internacional, y que en temas tan delicados como y situaciones tan delicadas, exige también mucha prudencia. Por ejemplo, la que tiene ahora la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas es muy cauta y es de reunirse también con la oposición. No es la posición que ha tenido Uruguay, por ejemplo, frente al conflicto, la posición que ha tenido México es distinta y es más prudente. Yo creo, estoy convencida de que hubo una cuota importante de oportunismo en la acción en la forma de manejarse del gobierno de Chile. Me pareció desatinada, no porque la comunidad internacional no deba pronunciarse frente a las dictaduras, por supuesto que debe hacer, pero no está pronunciándose ni yendo a festivales en todas las dictaduras del mundo que andan desparramadas por ahí. Tenemos que ir a la pausa. Karina, Sí. un 30 segundos Breve. para cerrar tu idea. Sí, yo creo que precisamente porque es la comunidad venezolana la que hay que preocuparse. Creo que buscar el rédito político simultáneo con hacer de esto un espectáculo, creo que no muestra la responsabilidad. Creo que la comunidad internacional se ha manifestado toda. No es que no se ha manifestado. Sí. La comunidad se ha manifestado y eso no significó hacer de esto un espacio mediático. Yo creo que ahí son dos cosas muy distintas. Y por cierto, creo que más allá incluso de lo que pase con estas dos figuras, que es Nicolás Maduro y Juan Guaidó, lo que está obligado a generarse es, por una parte, bajar los niveles de confrontación entre ambas personas, para lograr avanzar en posibilidad de diálogo. Y yo creo que eso es muy relevante. Más fácil que paren los dimes y diretes de uno u otro, de persona a persona, para que de verdad se pueda lograr sentarse a negociar una elección, que se logre una salida para el conflicto, y que se pueda convocar a elecciones libres. Yo creo que eso es muy relevante y que no es menor. Porque lo que importa no es en particular Nicolás Maduro o Juan Guaidó, lo que importan son los millones de venezolanos, tanto que están dentro de Venezuela como los que están afuera. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otros temas tan... Está todo muy complicado y enredado ya. Pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Hemos seguido acá conversando apasionadamente del tema de Venezuela, que efectivamente es un tema... En fin, ya ustedes escucharon todas las opiniones y tenemos un par de temas más que conversar. Ayer, antes de entrar a la situación nacional, pero ayer hubo un atentado brutal en la capital de Nueva Zelanda, en 3 mezquitas musulmanas, perpetrado por personas blancas australianos, básicamente. Australia al menos reconoce uno de los autores. Y que entre hay 40 muertos, fue un tiroteo y, en fin, a personas que estaban rezando dentro de las mezquitas.
La primera ministra de Nueva Zelanda ha dicho que es el día más oscuro de nuestro país, pero todos los agredidos deben entender que Nueva Zelanda es su casa y aquí tienen que estar. Y, en fin, los blancos necesitamos espacio para criar a nuestros hijos, es la razón que da uno de los autores de este atentado, que una vez más nos pone en alerta de cómo los extremos y las posiciones extremas en el mundo están tomando cada vez más, ya no solo de unos lados, ¿no? Uno empieza a mirar que ya el recurso a la violencia final, que es eliminar al otro, empieza a aparecer como una... Porque hay distintas violencias, ¿no? Hay violencia estructural, hay violencia económica, hay violencia de distintas naturalezas, pero esta que es la eliminación física del otro, incluso sin que de por medio haya enfrentamientos, digamos, sino que ir y matarlo, revela que estamos en un momento complejo, ¿no? Pero fíjate Karina que Oliva. ahí se hace súper relevante porque entre las cosas que planteaban una de las cartas que había, si no me equivoco, era que ellos admiraban la política migratoria de un líder como Donald Trump. O sea, había referencia a la política del resguardo fronterizo migratorio que tiene la política hoy día del gobierno de Donald Trump. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad concreta que tienen los líderes internacionales para abordar estas temáticas incluso que yo creo que ponen de manifiesto lo importante que era, por ejemplo, que nuestro país reconociera el pacto migratorio, porque tiene que ver cómo sentamos bases también culturales para enfrentar esto, porque cuando nos retiramos de este tipo de pactos, cuando hay un presidente, un líder mundial como es Donald Trump, que a los migrantes, a los niños migrantes los pone en una jaula, en lo que pasó en la frontera de México, lo que están diciendo es que estos tipos que pudieron, hoy día hicieron o anoche hicieron este atentado terrorista a estas personas en la mezquita, es que es válido, que esas posiciones extremas son válidas, y es validar acciones que no son normales, que no están bien, que le hacen daño a personas, que hacen daños institucionales y que generan un momento de crispación muy complejo, y que yo creo que no que ellos tengan esa capacidad. No se trata de libre expresión, no se trata de una acción de libertad democrática de hacer y deshacer lo que se te antoja, es una distorsión y una perversión de lo que pasa a nivel internacional, y yo creo que ahí la comunidad internacional tiene responsabilidad de liderar y no solo de condenar, sino que las prácticas concretas de las señales políticas que se dan en los encuentros internacionales, en los acuerdos que toman los países en la comunidad internacional, tienen la relevancia de decir y manifestar que este tipo de cosas son dañinas para la democracia a nivel internacional. Beth Gerber. Me parece que está claro que en el mundo en general se viven tiempos de enorme incertidumbre por cambios de todo tipo que están teniendo lugar, que ponen en juego las estructuras básicas y los referentes o las armazones, más elementales de las personas, de todos nosotros, desde cómo se conforman las parejas, las familias, hasta cómo se trabaja, en dónde se trabaja, qué tipo, muchos, la mayoría sienten amenazados sus fuentes de empleo. Entonces, y además está el problema de la inseguridad en general, la inseguridad, índices de delincuencia en aumento en las últimas décadas, etcétera. En fin, la cuestión es cómo se administra el miedo y cómo se manipula y cómo se juega con el miedo, y en esto hay cuotas de responsabilidad enormes. Siento que desde la ultraderecha hay manejos magistrales e irresponsables del miedo, ¿no? En donde se apela en muchos casos algo que es el sentido común, y ahí estamos embromados. Es decir, frente a lo que es amenaza, que es el otro negro, el otro de otra raza, el otro de otro color, el otro de otro, de otros condiciones de género, sexo, a los que no estoy acostumbrado, lo que sea, el inmigrante que viene y tal vez me saca, en fin, todo lo que pueda ser amenaza, hay respuestas que van en gran parte en la misma corriente que el sentido común. Si alguien me amenaza con robarme, o supongo que yo lo que quiero es que lo metan preso, supongamos, y es muy difícil ir contra esto porque la extrema derecha y la derecha, no solo se están corriendo ya, juega muy bien con esto. ¿Cuál es el sentido común? Listo, palo y a la bolsa. Quiero que metan preso al que a mí me amenaza. Y esto,
da lugar a todo tipo de abusos, a manejos irresponsables, a crear enemigos en donde no los hay, a este tipo de sobrereacciones que, avanzan en el mundo. Acá también, los ataques a chicas lesbianas, a chicos a la comunidad en general, LGTB, son terribles. Es también el ataque frente o la defensa frente al otro, al que no sé qué es, al que me amenaza, al que no sé, ya no sé ni qué sexos hay en el mundo, cómo puede ser. Entonces, creo que es peligrosísimo esto y hay una responsabilidad enorme en los gobiernos en también tomarse el trabajo de explicar. Si yo frente a la inseguridad que siente la gente o miedo a ser asaltado respondo con control preventivo de la identidad, estoy dando una respuesta demagógica, porque lo que tengo que hacer es explicar de qué manera o en dónde están las principales amenazas o hablar de la importancia de la reinserción y la rehabilitación. Ahora, es muy tentador desde la clase política, desde la dirigencia, desde los gobiernos, la oposición y en tiempos de elecciones y cuando sea, es súper tentador ir contra el sentido común y dar respuesta a la promesa fácil, de decir palo y a la bolsa, mano dura, afuera los inmigrantes, no pacto migratorio, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad en ese sentido de las autoridades es enorme, porque implica desde lo discursivo ir contra el sentido común, ni hablar de la responsabilidad de los medios, donde también es re fácil sacarte 500 veces al portonazo, etcétera, etcétera. Pero, ahí hay que apelar a cuestiones que tal vez venden menos, pero son más importantes para nuestras sociedades. Cristian, Pertusé. Bueno, yo no voy a echar la culpa ni a las derechas ni a las extremas derechas. Yo creo que los extremismos en general han ocupado históricamente la violencia como el mecanismo, porque obviamente no logran calar en la sociedad, entonces el uso de la violencia es su forma de expresarse. Yo creo que efectivamente y ahí comparto con Beth, yo creo que hay un tema que los extremos siempre tratan de jugar con el miedo, tratan de jugar con las amenazas, y ahí yo creo que más que los gobiernos, yo creo que hay un tema cultural y de que tenemos que avanzar más en la educación, o sea, tratar de eliminar, ¿ya? Aunque algunos dicen que está en la naturaleza del hombre la violencia, el uso de la violencia, pero tratar de eliminar toda forma de violencia, ¿ya? Y ahí no es una responsabilidad de un gobierno, yo creo que es una responsabilidad de la sociedad, es una responsabilidad de todos los actores, ¿ya? ¿Cómo vamos generando? Ahora, yo creo que las inseguridades siempre han existido en todas las materias, lo natural del ser humano es la inseguridad, como lo constante es el cambio permanente, digamos. Yo creo que efectivamente, desgraciadamente, estamos viendo un surgimiento de extremismos en diferentes, en político, súper importante, y eso sí, me preocupa a mí mucho, porque buscan destruir la democracia, porque buscan destruir la convivencia, porque no aceptan el pluralismo, porque tratan de imponer sus ideas, y yo creo que contra eso sí, efectivamente, tenemos que buscar, como sociedades, tenemos que buscar mecanismos para tratar de no eliminarlos, sino que dejarlos porque siempre van a existir desafortunadamente. Y algunos llegaron, como el nazismo, llegaron al poder por el mismo sistema democrático. O sea, el nazismo no llegó con un golpe de Estado a Alemania y al mundo. Creo que tenemos que buscar justamente los mecanismos, y ahí lo que tú decías, y no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los actores políticos, como de alguna manera vamos construyendo no seguridades, pero sí disminuyendo las amenazas, ¿ya?, para las personas. O sea, que vean, por ejemplo, la inmigración no como una problemática, no como una, sino como una oportunidad, porque como ellos migraron, uno también el día de mañana puede necesitar migrar. O sea, que se vea. Y además yo creo que sí tuvimos un problema en todo este proceso de globalización. Yo creo que fue muy explosivo, y no fuimos capaces de ir conformando una sociedad que entendiera. Entonces hoy día la globalización al final se empieza a ver como un gran problema y como una gran amenaza. O sea, vemos de diferentes sectores que, a ver, cómo esto de los pactos para migración, para comercio, para otro, y son diferentes actores, y son actores extremos que tratan de limitarlos, que tratan de pararlos. Cuando tenemos hoy día una sociedad, creo que gracias al desarrollo que hemos tenido, que va a inmigrar, que va a ser más conectada, que es mucho más plural,
¿ya? Y tratamos de limitar el pluralismo. Sí. Perdón, solo una cosita. Betty Coincido Gerbera. con vos en que no solo son los gobiernos, digo, los actores políticos y sociales. Ahora, entre los actores políticos, uno de los que evidentemente concentra mayores cuotas de poder, tiene una asimetría tremenda de poder respecto de los Por demás. eso dije, son no los- solo dos gobiernos. son los gobiernos, y quienes toman medidas políticas, quienes definen las políticas públicas respecto de la migración y la participación en pactos tratados internacionales, son los gobiernos. Mira, Karina Oliva. Yo quiero primero tomar un poco lo que estaba diciendo recién. Cuando hablamos de incluso esa como incongruencia que se genera cuando los gobiernos que más apuntan a generar mayor tratado de libre comercio, que requiere mucha capacidad migratoria, se limitan a salirse de los pactos migratorios. Y una necesidad de una economía abierta, que a uno nos puede gustar o no, más abierta, menos abierta, el mercado, etcétera. Cuando tú limitas es como contraproducente, es como que por una parte sí quieres la apertura, la globalización, pero cuando entra la parte que no te gusta, buscas la limitante. Yo creo que eso es un poco, sería una inconsecuencia de la instalación de un modelo en nuestro país. Pero por otra parte, atendiendo un poco más a lo que son los movimientos reaccionarios, yo concuerdo, son todos los actores políticos y todos los actores sociales para enfrentar que no se generen estas crispaciones, estos momentos tan duros como lo que ocurre en Nueva Zelanda, pero igual como lo dice Beth cuando dice los ataques lesbofóbicos en estas últimas semanas han sido muchos. La cantidad de femicidios en nuestro país cada día aumenta más. Sin embargo, nuestra democracia, nuestro sistema de partidos ha caído en buscar quién le da más rentabilidad a la suma de votos, porque por la necesidad de no solo elegir y ser el que tiene mayor, pero pierde control sobre quiénes son los actores que tiene ahí puestos, por ejemplo, en el espacio legislativo. O sea, ¿qué responsabilidad tiene, por ejemplo, un partido como RN, que tiene un diputado como Durán, que atenta contra la dignidad de otras personas por sus identidades sexuales y que ha sido reiteradas veces un atentado constante contra la diversidad sexual, en todos los sentidos, con la comunidad trans, con la comunidad lesbiana, con gays, etcétera? Entonces, un actor como él, que está en la palestra, que los medios de comunicación lo ponen como un actor válido para la opinión pública, genera que hace válido este tipo de ataque. Entonces hay una responsabilidad de los partidos muy significativa. En el verano terminé de leer un libro que, por cierto, uno siempre lee los libros con bastante atención y críticamente, pero creo que hay un momento que habla muy bien, que se llama Cómo se derrumban las democracias. Muy bueno. Y pone que como los partidos, pero creo que hay un capítulo muy bueno en cómo los países tienden a generar mecanismos de control para que no se generen estos actores que ya no son las tradicionales dictaduras militares, pero como los partidos tienen el rol en las democracias de contener que no generen figuras que tengan de corte reaccionarios, tanto de las izquierdas como en las derechas. Y pone el caso incluso de cómo pasa en Alemania el surgimiento de Hitler y cómo lo miraron un poco a menos, ¿no? Si no va a crecer tanto, pero en un momento se les escapa de las manos. Y eso es el rol que tiene el partido de haberlo puesto donde lo puso, más que del electorado que lo elige. Entonces las decisiones también de nosotros los partidos o de los partidos para enfrentar democráticamente, no solo en que alguien tenga la capacidad de ser electo en mecanismo, sino que generar las condiciones de democracia para fortalecerla, que generalmente se nos tienden a confundir. Y yo creo que eso también es muy relevante en el debate de cómo fortalecerla, de que no se nos vaya a debilitar, que estamos en un punto no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial, de que la democracia se siente un poco amenazada, en cuanto generamos no solo preocuparnos de que se estén los mecanismos, sino que también estén las condiciones de resguardar y que no se genere solo el elemento de la pulsión para que el mecanismo elija las pulsiones, porque también se están dando muchas esas condiciones. Hay un punto que les quiero poner porque nos quedan ya 10 minutos, que los vamos a repartir en 3, 3 y 3 y un minuto para despedirnos. Usted diga. No, aquí la democracia perfecta. No, pero de verdad. Y a propósito de lo que han dicho ustedes tres, yo quería plantearles el siguiente punto. Nuestro debate político, a propósito de eso, que cada vez es más pobre y que nos debatimos entre el pacto administrativo y la tontera de quién es de que sí, de que no, con unos argumentos de una puerilidad para llorar. Que si hacemos el acuerdo o no hacemos el acuerdo. O sea, cero argumentos.
en los dos, en todos los actores. Y por otro lado, el gobierno poniendo temas como el de esto de rebajar a los 14 años, sabiendo que se va a rechazar, sabiendo que no sirve para nada y solo como una movida para recuperar posiciones en materia de adhesión. Entonces, esa manera de hacer la política, ¿cómo la sacamos de ahí? ¿Cómo hacemos un debate versus, por ejemplo, lo que fue la marcha de las mujeres, que te pone en temas notables? De proyección, donde hay debate, donde hay diferencia, donde hay debate, pero debate, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos? Tú hablas de los partidos, rol fundamental, Karina, tú hablas de los partidos, rol fundamental. ¿Cómo sacamos a la política formal, al Congreso, al Parlamento, de este debate tan pueril, tan menor, tan de corto plazo, frente a una sociedad que mira de otra manera el mundo? Solo para dar el último dato, no lo vamos a alcanzar a comentar, pero la encuesta que hizo, o el trabajo que hizo la UDP con Criteria Research de la brecha entre Congreso y Ciudadanos, es muy notable. No he visto un solo dirigente político que diga una sola palabra respecto de esa. Ni la han mirado. Están ahí. Y si hay este diputado, lo cambiamos por el otro. La y lo ponemos... No. Cristian Pertusa. Fácil. 3 minutos cada uno. A ver, yo creo que... A ver, yo difiero en algo con Karina. Yo creo que hay un problema también de nuestro electorado. O sea, sorry, yo creo que quienes llegan al poder no solamente el rol de los partidos políticos, y depende qué tipo de partido y dónde clasifiquemos al partido político. O sea, si nosotros nos vamos hay partidos que se denominan en la clasificación de partidos políticos partidos cachol. O sea, toman cualquier cosa, o los partidos COA, toman lo que venga, porque su única lógica es una lógica electoral, digamos. Y tenemos que entender también que los partidos, no solamente, si bien yo creo que lo principal debería ser poner ideas, defender posiciones, el debate ideológico, pero seamos sinceros, los partidos van a existir y existirán en la medida en que tengan votos y que tengan adherentes, ¿ya? Y esa es una función en la teoría política muy importante para los partidos políticos. Entonces, claro, ahí hay un tema al final, los partidos políticos y en la interna de los partidos llevemos al que tiene más votos, pudiendo tener muchas veces cuestionamiento. O sea, pensemos solamente, estoy pensando, la DC, por ejemplo, en eso de un debate que fue bastante bueno con el caso de Rincón, ya en su minuto, teniendo una cantidad de votos relevante y habiendo mostrado un poder. Yo creo que tomó una posición que fue, no quiero juzgar con esto, no estoy juzgando y no digo que sea, pero el caso fue un caso importante donde decidió anteponer los principios al tema electoral, ¿ya? Y creo que eso es bueno, y yo creo que la ciudadanía debería empezar a exigir eso a los partidos. Pero hoy día, y muchas veces uno lo ve, este partido es mayoritario, ahora un poquitito muy por aquí, digamos, ¿ya? O sea, hay de repente un poquitito también o sea, nosotros sabemos en teoría que muchas veces quién es el que está mejor en las encuestas por ese voto. Yo creo que hay un problema súper importante de educación cívica en el país, que obviamente el debate para que mejore yo creo que debe, desde ahí no sé, no quiero hablar de los movimientos, pero el propio debate que tenemos en la sociedad de repente es un poquitito también menor, es un poquitito estéril. El debate que tenemos en la educación, o sea, yo siempre voy a algo, nos preocupamos tanto de la gratuidad, de la ampliación, y no nos hemos preocupado, ¿ya? Y tenemos un problema grave de calidad de la educación, lo vemos en la última PSU, lo vemos en el CENSE, ahí están los problemas, y ahí están los problemas, por lo que tenemos también partidos políticos mediocres, y clase política mediocre, en la medida que no tengamos ciudadanos no mediocres, estamos en un círculo vicioso, y nos tenemos que empezar a preocupar de la calidad de la educación. No sacamos nada con tener amplitud si no tenemos calidad, y yo creo que la sociedad es la principal, la ciudadanía. Beth Geriber. Bueno, retomo lo dicho respecto de la educación cívica. Creo que en la formación cívica hay un déficit tremendo, y esto además se constata en los currículums escolares, con ahora una intención, no solo la intención, la disposición, está nuevamente es obligatoria la formación cívica, pero esto lo veíamos el año pasado. 15 minutos al mes de educación. No solo esto, sino que tampoco están las herramientas. Los docentes están desesperados porque no se les ha provisto de herramientas para ver cómo hacerlo. Hay algunas cosas ahí en internet, una cosa pero completamente improvisada.
frente a un contenido tan importante. Ahora nuevamente vuelvo a la simetría de poder y de responsabilidades. Yo no puedo comparar la responsabilidad que le cabe al ciudadano común y corriente que está preocupado por sobrevivir con la responsabilidad que le cabe y le compete a la clase política. Y en este sentido, nuevamente, ahí tenemos un problema de comunicación política y comunicación de las políticas públicas, que es algo que, en lugar de ser la instancia de nexo entre la ciudadanía y la política, el Estado, la política, la institucionalidad política, estatal, gubernamental y la ciudadanía, está siendo el lugar de la estafa. Y es muy fuerte esto, pero está siendo el lugar de la estafa porque no es difícil ver con qué vendo rápido. Me vas a decir, y bueno, pero si vendes rápido y cae bien, admisión justa porque parece que todo o control de identidad porque te hace sentir más tranquilo. A ver, admití que eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, eso es lo que quiere la gente. Y es bastante relativo, porque dentro de esta gran incertidumbre que hay, estos temores flotantes que hay un enorme margen para dar distintas respuestas. Y lo que no hay es voluntad de hacer pedagogía política, porque tiene un costo. Y es más fácil lanzar que vamos a controlar a todos los jóvenes porque son delincuentes, como sacó el diputado Fonsalía, una cosa vergonzosa, ese meme del chico con esa imagen, no era un meme, esa imagen de un chico con una venda en los ojos, una cosa terrible, estigmatizando a todos los jóvenes, a los niños, a los menores, entre comillas. Es una falta de responsabilidad total. Entonces, esa voluntad de hacer pedagogía política y decir, a ver, paremos la pelota. ¿Quiénes son? ¿Cómo se ataca esto? ¿Cómo se enfrenta esto socialmente? ¿Cómo lo enfrentamos? Rehabilitación, reinserción. ¿Es realmente efectivo el control de identidad? A ver, ¿a cuánto se les hizo? ¿Qué eficacia tuvo? Entre el 2 y 3% de los que fueron sometidos a control de identidad entre el 2017 y 2018 tenían antecedentes y fueron presos, digamos. Ni siquiera tenían cuando te dicen antecedentes, que hay algún antecedente en la policía, pueden haber ido a pedir. Que tenían, en definitiva, que tenían alguna orden de detención. No, antecedentes. Y antecedentes que podrían haber ido a una comisaría a hacer una denuncia. ¿Sí? O sea, si todos saben que todo trucho es. La cuestión es que entre un 2 y 3 es de una ineficacia tremenda. Vos estás poniendo un montón de recursos para hacer eso. Cuesta dinero, los distraes y no está. Yo tengo que administrar el último recurso que nos queda bien. Tiempo para Karina. Sí, quiero decir, está esta cuestión de ser responsable políticamente y hacer pedagogía política o apuntar a los 2 o 3 puntitos que te pueden dar las encuestas rapidito con alguna medida demagógica. Sí, yo creo que el desate de las pulsiones en política es muy, muy peligroso. Y creo que nuestro sistema político es un sistema político basado en el sistema de partidos. Es muy difícil que alguien sea electo, no es una democracia del outsider. Entonces la capacidad de los partidos para escoger a sus candidatos, para que ocupen espacios de representación es relevante. Entonces, votos hay y van a ver, y la tasa de votantes se ha mantenido históricamente estable, no ha crecido, es lamentable, ha bajado poco, pero es una tasa bastante estable, es decir, el determinante del candidato lo está poniendo los partidos políticos y eso incluso uno lo puede evaluar. Por eso la responsabilidad que yo creo que los partidos tienen para elegir a quienes van a ser, cómo encabezan las listas, o sea, hay un trabajo electoral de los partidos que no es menor en la posibilidad de elegir. Hay estudios respecto de la capacidad de elegir por las listas, los nombres, etcétera. O sea, no es menor. Pero me parece que cuando hablamos incluso de ese abismo entre la ciudadanía es porque, claro, el trabajo fácil para argumentar la política pública, el debate legislativo, etcétera, está tan separado de lo que opina la ciudadanía con los parlamentarios. Quiere decir que la toma de decisión incluso de las personas que van a representar a los partidos en la Cámara, en el gobierno, en cualquier parte, es porque no está haciendo sintonía. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de los partidos. Evidentemente el electorado tiene la responsabilidad por quién decide votar, pero no es responsable de la política pública, de los proyectos de ley que se votan porque tiene poca incidencia. El electorado no tiene la capacidad de ir al Congreso a reclamarle al parlamentario esa ley no me gusta, juntamos la firma y la votamos porque como existe en la mayoría, en muchos países donde han avanzado también en democracia, los referéndums, etcétera. O sea, la única capacidad que tiene es elegir a la persona. Si la persona hace cualquier cosa en adelante, ni siquiera puede renunciar en nuestro sistema. O sea, lo relevante el sistema presidencialista tan malo.
Lo quería meter en algún minuto. Sí, entonces ahí me parece que es muy relevante. Y cuando hablamos de este sistema, de lo que está proponiendo el gobierno, se ha demostrado que lo que está haciendo es fortalecer una policía mediocre profundamente, en vez de hacer trabajo investigativo, en vez de fortalecer una policía que tenga herramientas más científicas para enfrentar el delito, para proteger, por ejemplo, a las mujeres que están siendo perseguidas por los hombres con violencia y que los han denunciado, pero que al final siguen siendo asesinadas porque no hubo las medidas, porque están todos los carabineros pidiendo los carnets de identidad. Bueno, es una medida bastante mediocre para enfrentar la delincuencia y el crimen. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Cristian Pertusé. Muchas gracias, Beth Gerber. Muchas gracias, Gracias por Karina la Oliva. invitación. Seguiremos conversando en las próximas semanas. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que estemos en directo por la radio y, por supuesto, en nuestro streaming de televisión a partir de mañana al mediodía, más o menos. Que tengan un muy buen fin de semana. El domingo nos vemos las caras. Nos vemos las querido, caras, mi estimado. Ay, sí, en el vamos a ganar. Monumental. Católica. Bien, bien. Oye, el otro día lo sufrí. No hay derecho. Sufrimos Sufrí. el... Pero lo grité de corazón. ya lo conversaremos porque con Mario Sala ahora es nuestro. Gracias. Está puro copiando. Gracias. Hasta el lunes.